El British Aircraft Corporation TSR-2, Tactical Strike and Reconnaissance, Mach 2, traducido al español, bombardero táctico y de reconocimiento, Mach 2, fue un proyecto desarrollado por la British Aircraft Corporation para un bombardero táctico y avión de reconocimiento que estaba previsto que entrase en servicio con la Royal Air Force, pero que fue cancelado a mediados de los años 1960. El TSR-2 estaba diseñado para poder penetrar en el campo de batalla a baja altitud y alta velocidad para posteriormente atacar objetivos primarios con armamento nuclear o convencional. También estaba concebido para realizar reconocimiento fotográfico a gran altitud y a altas velocidades. Estos requisitos de diseño hacían del TSR-2 un avión de alta tecnología para la época en que se estaba desarrollando, que además se consideraba uno de los más avanzados para desempeñar estos papeles. A pesar de que solo uno de los prototipos llegó a volar, las pruebas de vuelo demostraron que la aeronave estaba preparada para alcanzar estas estrictas especificaciones en su diseño. El TSR-2 fue víctima de decisiones políticas que, junto con las disputas entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas del Reino Unido sobre las futuras necesidades de defensa del país, llevaron a la controvertida decisión de abandonar el programa en 1965. Tras la elección del nuevo gobierno laborista, presidido por Harold Wilson, se procedió a la cancelación del TSR-2 debido al aumento de los costes de desarrollo, favoreciendo en su lugar la adquisición del General Dynamics F-111K Aardvark, una decisión que, posteriormente fue también descartada debido a que los costes y el tiempo de desarrollo se dispararon. El programa TSR-2 se acabaría reemplazando con la adquisición de más aviones Blackburn Buccaneer y McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Antes del desarrollo del TSR-2, la Royal Air Force empleaba como bombardero principal al English Electric Canberra, capaz de volar a gran altitud y a velocidad subsónica. Al igual que el de Havilland Mosquito, el Canberra no portaba armamento defensivo y solamente confiaba en su capacidad de vuelo a gran altitud para evitar las defensas antiaéreas. Sin embargo, con la entrada en servicio de los misiles tierra-aire guiados por radar, esta táctica de combate ya no era una ventaja. Esta definición inicial se fue mejorando, convirtiéndose en noviembre de 1956 en oficial. Se publicó la especificación técnica bajo la denominación de General Operational Requirement 339, GOR 339, que fue presentada a varios fabricantes aeronáuticos en marzo de 1957. Esta especificación técnica era excepcionalmente ambiciosa para la tecnología existente en aquella época. Requería de una aeronave supersónica, capaz de volar a más de Mach 2 a gran altitud o a Mach 1,2 a baja altitud. También tendría que operar bajo cualquier tipo de climatología, siendo capaz de transportar armamento nuclear a largas distancias y ofreciendo la capacidad de aterrizar y despegar en distancias cortas o una posible capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Este último requisito del GOR 339 era un efecto secundario común en los planes de combate de los años 1950, que sugería que un ataque nuclear en la etapa inicial de una guerra podría acabar con la mayoría de bases aéreas y pistas de aterrizaje existentes. Esto se traducía en que las aeronaves tendrían que despegar de pistas no preparadas, así como de campos de aviación abandonados tras la Segunda Guerra Mundial o incluso de terrenos lo suficientemente llanos y libres de obstáculos. La especificación técnica GOR 339 también requería lanzamiento de armamento nuclear táctico a baja cota, bajo todo tipo de climatología, durante el día y la noche. Reconocimiento fotográfico a media cota, durante el día, y a baja cota, durante el día y la noche. Reconocimiento electrónico bajo todo tipo de climatología. Lanzamiento de armamento nuclear táctico a media cota, durante el día y la noche, con capacidad de bombardeo a ciegas si fuera necesario. Lanzamiento de armamento convencional y de misiles. Para el GOR 339 en la baja cota se definía a 300 metros de altitud, con una velocidad de ataque a nivel del mar de Mach 0,95. Esta aeronave tendría que ofrecer un radio de acción de 1850 kilómetros y ser capaz de operar desde pistas de no más de longitud 900 metros longitud. El TSR-2 cumplía con estos requerimientos ya que era capaz de operar a 200 pies del suelo a velocidad de Mach 1,1. Los principales constructores aeronáuticos del Reino Unido presentaron sus propuestas al proyecto. English Electric se alió con Short Brothers y presentaron el P-17A junto con el P-17D, una plataforma de despegue vertical que podía ofrecer al P-17 capacidad VTOL. También se presentaron otras propuestas por parte de Avro, Blackburn, el NA-39, de Havilland Aircraft, Fairey Aviation, Hawker y Vickers Armstrongs.
El Ministerio del Aire finalmente seleccionó al English Electric P-17A y al Vickers Armstrong Type 571 como finalistas para continuar con su desarrollo. El ministerio estaba particularmente impresionado con la propuesta de Vickers, que no solo incluía el diseño de la aeronave, sino que también mostraba un concepto global del mismo que describía toda la aviónica, servicios de apoyo y la logística necesaria para mantener la aeronave en servicio. La evaluación oficial sobre la propuesta de English Electric encontraba la propuesta decididamente carente en comparación con lo presentado por Vickers. Sin embargo, el gobierno se planteó juntar los dos proyectos como algo positivo para la obtención de sinergias. La misión estándar prevista para el TSR-2 era la de poder transportar hasta 900 kilos de armas en su bodega de armas, dentro de un radio de combate de 1850 kilómetros. De esa misión, alrededor de 185 kilómetros se iban a volar a gran altitud y a una velocidad de Mach 1,7 y 370 kilómetros para entrar y salir del área de destino, se iban a volar a baja altitud, a unos 60 metros del suelo y a una velocidad de Mach 0,95. El resto de la misión se realizaría a una velocidad de Mach 0,92. Si toda la misión se volase a la altura mínima de 200 metros, el radio de la misión se reduciría a 1.300 kilómetros. También era posible cargar armas más pesadas, con la consiguiente reducción en el radio de combate. Existieron planes para poder aumentar el radio de acción del TSR-2 mediante la instalación de tanques externos de combustible. Estaba previsto fabricar 2 tanques de 2.000 litros que se instalarían debajo de cada ala, o un tanque de 500 litros como tanque central ubicado debajo del fuselaje. Si no se transportasen armas internas, otros 2.600 litros podrían ser añadidos en un tanque en el compartimento interno de armas. El TSR-2 también estaba equipado con un sistema de reconocimiento fotográfico en el compartimento interno de armas que incluía una unidad óptica Linescan, 3 cámaras y un radar de barrido lateral, con el fin de llevar a cabo la mayoría de las tareas de reconocimiento. A diferencia de las unidades Linescan modernas, que usan imágenes infrarrojas, el Linescan del TSR-2 usaría imágenes a la luz del día o emplearía una fuente de luz artificial para iluminar el terreno para el reconocimiento nocturno. Desde el inicio del programa TSR-2 se especificó que tendría que ser capaz de transportar la bomba nuclear táctica Red Beard, pero pronto quedó evidente que la bomba Red Beard no estaba diseñada para poder ser transportada externamente a velocidad supersónica. Además tenía limitaciones de seguridad y manipulación, y sus 15 kilotones fueron considerados insuficientes para los objetivos asignados. Para solucionar este problema, en el año 1959 se publicó el Operational Requirement 1177, OR 1177, para sustituir a la bomba Red Beard en el TSR-2. En el rol de ataque táctico estaba previsto que el TSR-2 pudiese atacar objetivos más allá de la primera línea del campo de batalla asignados a la Royal Air Force por la OTAN, ya fuese durante el día o la noche y bajo todo tipo de condiciones climáticas. Un inconveniente de transportar la bomba UE-177 en puntos de anclaje externos era su limitación debido al calentamiento aerodinámico de la carcasa de la bomba. El UE-177A estaba limitado a un tiempo máximo de 5 minutos a Mach 1,15 a baja altura en el TSR-2. De lo contrario, la temperatura de la bomba se elevaría por encima del máximo permitido. Esto impondría una restricción operativa severa al TSR-2, ya que el avión fue diseñado para poder volar a una velocidad de supercrucero. También se propuso que el TSR-2 fuese capaz de portar misiles de crucero nucleares al inicio de su desarrollo, pero finalmente se desechó tal idea. Estaba pensado que se desarrollase una versión del misil Blue Water para transportarlo bajo las alas o en la bodega de armas, además de una versión de lanzamiento en el aire de un misil balístico, conocido como Grand Slam, utilizando la munición que se había diseñado para el misil Skybolt. En su lugar se incorporaron misiles convencionales, estando previsto inicialmente que se pudiese transportar el misil AGM-12 Bullpup para luego cambiar por el misil francés AS-30 y finalmente el misil resultante del OR 1168, que resultaría ser el AF-168 Martel. Tras el abandono del programa TSR-2, la Royal Air Force rellenó el hueco dejado en la capacidad de bombardeo táctico por la cancelación del bombardero británico mediante la incorporación de aviones McDonnell F-4 Phantom II, con capacidad para transportar armamento nuclear del proyecto E. Sin embargo, la Fuerza Aérea siguió en su empeño para aumentar la capacidad de sus propias bombas. El desarrollo de la bomba UE-177A se retrasó durante varios años debido a que el Atomic Weapons Research Establishment situado en Aldermaston estaba inmerso en otros proyectos. Tras finalizar la fabricación de las cargas nucleares de los misiles UGM-27 Polaris, se retomó el proyecto UE-177A.
Finalmente las restricciones para armas nucleares de alta potencia acabaron por desaparecer en 1970 y en 1975 la Royal Air Force se equipó con un arma de 200 kilotones denominada UE-177C, similar a lo que se había previsto para el TSR 2 años atrás. A lo largo de 1959 English Electric y Vickers trabajaron en la combinación de lo mejor de ambos diseños con el fin de presentar un diseño conjunto para tener una aeronave que realizase su primer vuelo en 1963. Mientras tanto también estaban trabajando en la fusión de las empresas bajo el paraguas de la British Aircraft Corporation, junto con Bristol Aircraft. English Electric había presentado un diseño con configuración de ala en delta, mientras que Vickers presentaba un diseño con ala en flecha, con un fuselaje alargado. El ala de English Electric, debido a su mayor experiencia en aviones supersónicos, fue seleccionada como un diseño mejor que el de Vickers, mientras que se prefirió elegir el fuselaje de este último. En consecuencia, la nueva aeronave resultaría de un diseño 50-50 de ambos fabricantes. Vickers en la mitad delantera, English Electric en la mitad trasera. El TSR-2 fue equipado con dos turborreactores Bristol Siddeley Olympus Bo-122RR con postcombustión, una variante avanzada de los utilizados en el Avro Vulcan. El Olympus fue desarrollado posteriormente y acabó equipando al avión supersónico de pasajeros Concorde en su versión Olympus 593. El diseño se caracteriza por un ala en delta con puntas alares, apuntando hacia abajo en combinación con un empenaje pequeño, un concepto similar al empleado en el XB-70 Valkyrie. Estas características permitían disponer de un sistema de piloto automático innovador que, a su vez, permitió conseguir que las misiones de seguimiento del terreno a larga distancia fuesen más sencillas, así como logró reducir considerablemente la carga de trabajo del navegador y del piloto. Hubo problemas considerables con la realización del diseño. Algunos fabricantes que contribuían en el proyecto fueron contratados directamente por el ministerio y no a través de BAC, lo que dificultó la comunicación. El equipamiento, un área en la que BAC tenía autonomía, sería suministrado por los contratistas asociados del ministerio. Aunque el equipo sería diseñado y realizado por BAC, estaría sujeto a la aprobación del ministerio. Esto también hacía que los costes de desarrollo aumentasen considerablemente, con lo que el TSR-2 se había convertido en el proyecto aeronáutico más caro realizado en Gran Bretaña hasta aquella fecha. A diferencia de la mayoría de los proyectos anteriores, se planteó que no fabricarían prototipos. En su lugar se fabricarían una serie de lotes de desarrollo, procedimiento iniciado por los estadounidenses y también utilizado en el desarrollo del English Electric Lightning. Esto suponía que, en lugar de los prototipos, se desarrollarían un lote de 9 células de aeronaves, construyéndose a partir de las plantillas de producción. La elección de este sistema de producción resultó ser otro motivo de retraso, ya que el primer avión tenía que cumplir con estrictas normas de producción. Sin embargo, tras 4 años de proyecto, los fuselajes de las primeras aeronaves prácticamente se habían convertido en prototipos, ya que exhibían una serie de omisiones con respecto al pliego de condiciones y mostraban diferencias sobre las previstas en los lotes de preproducción y de producción. A pesar del incremento de los costes, debido a la baja estimación inicial de los mismos, los primeros 2 aviones de lote de desarrollo fueron finalizados. La pérdida del Avro Vulcan que hacía de banco de pruebas del motor y 2 fallos en las pruebas en tierra en el año 1964 como resultado del desarrollo de los mismos, hicieron que se retrasase el programa. Esto, unido a los problemas con el tren de aterrizaje, provocó retrasos para la realización del primer vuelo. Esto también se tradujo en que el TSR-2 perdió la oportunidad de ser expuesto al público en ese mismo año en el Salón Aeronáutico de Farnborough. En los días previos a la prueba, Denis Healey, en aquel momento portavoz de defensa de la oposición, había criticado al avión diciendo que en el momento en que se introdujese se enfrentaría a nuevos misiles antiaéreos que lo derribarían, por lo que 16 millones de libras por avión era un precio desorbitado. El piloto de pruebas Roland Beaumont realizó finalmente el primer vuelo en el prototipo con número de serie XR-219 desde el Aeroplane and Armament Experimental Establishment, situado en Boscombe Down, Wiltshire, el 27 de septiembre de 1964. Las primeras pruebas de vuelo fueron ejecutadas con la potencia del motor bajo un estricto control y con el tren de aterrizaje bajado, con límites de 250 nudos y 10.000 pies, en un vuelo que duró 15 minutos. Poco después de aterrizar el segundo vuelo del XR-219, se descubrió que la vibración de una bomba de combustible en la frecuencia fundamental del ojo humano dejaba al piloto y al navegador ciegos durante un breve periodo. Solo tras el 10º vuelo de prueba el tren de aterrizaje se retrayó, pero los graves problemas de vibraciones en el aterrizaje persistieron durante todo el programa de pruebas de vuelo. El primer vuelo de prueba a velocidad supersónica, el 14º, se logró en el traslado desde el Aeroplane and Armament Experimental Establishment, en Boscombe Down, hasta el aeropuerto de Wharton.
Durante el vuelo, la aeronave alcanzó Mach 1 sin utilizar postquemador, característica que se conoce como supercrucero. Después de esto, Beaumont encendió el postquemador de uno de los motores, con el resultado de que el avión se escapó lejos del English Electric Lightning que le estaba monitorizando, volado por el jefe de ala James Day, quien tuvo que alcanzarlo utilizando los postquemadores de ambos motores. Durante un periodo de 6 meses se realizaron un total de 24 pruebas de vuelo. Los sistemas de aviónica y la electrónica más compleja del TSR-2 no se instalaron en el primer prototipo, por lo que estos vuelos estaban centrados en las cualidades básicas de vuelo de la aeronave, que de acuerdo con los pilotos de prueba involucrados en el programa eran impresionantes. Se logró alcanzar una velocidad de Mach 1,12, sostenida en vuelos a baja altura de hasta 200 pies, durante una prueba de vuelo sobrevolando los Montes Peninos. Los problemas con el tren de aterrizaje siguieron siendo frecuentes durante las pruebas. Sin embargo, y solo durante los últimos vuelos, el tren de aterrizaje del XR-219 fue reforzado, lo que se tradujo en una reducción significativa de las vibraciones. El último vuelo de prueba tuvo lugar el 31 de marzo de 1965. Los costes del programa seguían incrementándose, lo que hizo que las dudas sobre el programa aumentasen. Además, algunas de las características técnicas del TSR-2 estaban por debajo de algunos de los requisitos establecidos en el OR 343, tales como la distancia de despegue y el radio de combate. Como medida de ahorro, se acordó modificar el OR 343 con una especificación reducida, en particular con la reducción de radio de combate a 650 millas náuticas, la velocidad máxima de Mach a 1,75 y carrera de despegue aumentó de 600 yardas a 1100 yardas. En los años 1960, la industria aeronáutica estadounidense estaba desarrollando el bombardero de alas de geometría variable F-111 como continuación del bombardero Republic F-105 Thunderchief, un cazabombardero supersónico diseñado en los años 1950 para el vuelo a bajas cotas con una bodega de carga para una bomba nuclear. El TSR-2 despertó cierto interés por parte de Australia para equipar a la Real Fuerza Aérea Australiana. En 1963 el gobierno australiano eligió al F-111 en su lugar, después de que General Dynamics ofreciese un coste unitario y un calendario de entregas mejor que el del bombardero británico. No obstante, la Real Fuerza Aérea Australiana tuvo que esperar 10 años antes de que el primer F-111 estuviese preparado para entrar en servicio, lo que hizo que, para aquella época, se triplicase el coste previsto inicialmente. General Dynamics F-111C Aardvark de la Real Fuerza Aérea Australiana. A pesar de que el gobierno de Australia llegó a evaluar el TSR-2, finalmente se decantó por el avión de General Dynamics. En 1964 se produjo el cambio de legislatura en el Reino Unido que supuso detener el desarrollo del TSR-2 y elegir otras alternativas. A la Royal Air Force también se le pidió considerar al F-111 como una alternativa de ahorro. En respuesta a las sugerencias de cancelación del programa, los empleados de BAC realizaron una marcha de protesta. El nuevo gobierno, que había llegado al poder en 1964, negó por completo que el programa llegaría a cancelarse. Sin embargo, tras 2 reuniones del gabinete que tuvieron lugar el 1 de abril de 1965, se decidió cancelar el proyecto TSR-2 basándose en los altos costes que había alcanzado el programa. En su lugar, se consiguió un acuerdo para adquirir hasta 110 aviones F-111, pero sin un compromiso inmediato para su adquisición. Esta decisión fue anunciada en el discurso sobre el presupuesto, el 6 de abril de 1965. El primer vuelo de la segunda aeronave del programa de desarrollo, el XR-220, estaba previsto que tuviese lugar ese mismo día. Pero un accidente en el transporte de la aeronave hasta Boscombe Down coincidió con el anuncio de la cancelación del programa, por lo que el segundo prototipo nunca llegó a volar. Esto hizo que solo el primer prototipo, el XR-219, fuese el que alzase el vuelo. Una semana más tarde, el canciller defendió la decisión en un debate en la Cámara de los Comunes, afirmando que el F-111 sería mucho más barato que el TSR-2. Cancelar el TSR-2 no solo suponía un revés para los planes de la Royal Air Force, sino también fue un duro golpe para la industria aeronáutica del Reino Unido. Se llegó a cuestionar el apoyo e interés del gobierno de Harold Wilson a una industria que daba trabajo a cerca de 250.000 trabajadores. A la oposición directa al TSR-2 se unieron otras decisiones perjudiciales para el futuro del sector, ya que unos meses antes, el 19 de noviembre de 1964, anunciaron su intención de abandonar el proyecto Concorde. Un intento que no llegó a fructificar debido a las penalizaciones económicas de la salida del proyecto.
Posteriormente, en enero de 1965, se decidió dar fin a otros dos proyectos, el derivado supersónico del avión de despegue vertical P-1127, el Hawker Siddeley P-1154 y el avión de transporte a reacción con capacidad STOVL, el Hawker Siddeley HS-681. Con el fin de reemplazar el hueco dejado con la cancelación del TSR-2, el Ministerio del Aire primeramente hizo una petición para adquirir el F-111K, una versión del F-100. Sin embargo, ninguna de las propuestas fueron adquiridas para reemplazar al TSR-2, aunque se reservaba la decisión final hasta la revisión del Libro Blanco de Defensa en 1966. Una nota del ministro de Defensa EALI sobre el F-111 y las actas del gabinete con respecto a la cancelación definitiva del TSR-2 indicaron que la opción favorita del gobierno británico era la del F-111K. Tras el Libro Blanco de Defensa de 1966, el Ministerio del Aire decidió adquirir dos aviones. El F-111K, con un reemplazo a largo plazo en un proyecto conjunto anglo-francés de aviones de ataque de ala de geometría variable conocido como AFVG, Anglo-French Variable Geometry. En español, Geometría Variable Anglo-Francesa. Una moción de censura respecto a este tema tuvo lugar el 1 de mayo de 1967, en la que EALI afirmó que el costo del TSR-2 habría sido de 1.700 millones de libras durante más de 15 años, incluyendo los gastos de operación, en comparación con 1.000 millones de libras que supondría la combinación del F-111K y AFVG. A pesar de que se hizo un pedido inicial por 10 F-111K en abril de 1966, con un pedido adicional de 40 unidades en abril de 1967, el programa del F-111K sufrió un enorme aumento de los costes que, junto con la devaluación de la libra, hizo que el coste final del F-111K fuese muy superior a lo previsto en el TSR-2. Debido a que muchos de los problemas técnicos aún no estaban resueltos y, frente a unas estimaciones de rendimiento peores de lo que se había previsto, el pedido de 50 unidades F-111K para la Royal Air Force fue cancelado en enero de 1968. Además, a finales de 1967, se decidió abandonar el proyecto AFVG. Para proporcionar una alternativa adecuada al TSR-2, la Royal Air Force se apoyó en una combinación del F-4 Phantom II y el Blackburn Buccaneer, algunos de los cuales fueron transferidos de la Marina Real Británica. Estos eran los mismos aviones que la Fuerza Aérea había ridiculizado con el fin de obtener el TSR-2. No obstante, el Buccaneer demostró tener unas correctas cualidades para el servicio y llegó a estar operativo con la Fuerza Aérea hasta el año 1994. Las versiones del Phantom II, para la Marina y la Fuerza Aérea, se las designaron como F-4K y F-4M respectivamente, entrando en servicio como Phantom FG-1, combate-ataque a tierra, y Phantom FGR-2, combate-ataque a tierra reconocimiento, permaneciendo en servicio, la versión de combate, hasta 1992. Los Phantoms de la Royal Air Force fueron reemplazados en las funciones de ataque y reconocimiento por los EPCAT Jaguar a mediados de los años 1970. En la década de 1980, tanto el Jaguar como el Buccaneer fueron reemplazados de este papel por el cazabombardero Panavia Tornado, un diseño mucho más pequeño que el F-111 o el TSR-2. La experiencia en el diseño del TSR-2 y en el desarrollo de la aviónica del mismo, especialmente en las capacidades de seguimiento del terreno, se emplearon en el programa Tornado. La maquinaria y plantillas empleadas para fabricar el TSR-2, así como muchas de las unidades que estaban parcialmente construidas, fueron desguazadas en los 6 meses posteriores a la cancelación del programa. De todos los fuselajes fabricados, finalmente se salvaron 2. El XR-220, X2, que está en exposición en el Museo de la Real Fuerza Aérea Británica de Cosford, en Cosford, Shropshire, cerca de Wolverhampton, 105, y el XR-222, X4, ejemplar menos completo que el anterior, en el Museo Imperial de Guerra de Duxford en Duxford, Cambridgeshire. Asimismo, también se encuentra en exhibición una sección de cabina en el Museo de Brooklands, en Weybridge, Surrey. El único ejemplar que llegó a volar, el XR-219, junto con el completo XR-221 y el parcialmente completo XR-223, fueron transportados hasta Soeburines y empleados como blancos de tiro para comprobar la vulnerabilidad de los fuselajes y sistemas modernos frente a armas de fuego. La aparente velocidad con la que el proyecto fue desechado ha sido fuente de muchas discusiones desde entonces. El TSR-2, sin embargo, permanece como una duda de cómo podría haber evolucionado la industria aeronáutica del Reino Unido, comparable a la cancelación y destrucción del proyecto de bombardero americano Northrop 49 o al interceptor canadiense Avro Canada CF-105 Arrow. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Recuerden darle al me gusta y seguir la información diaria por la sección comunidad. Cada vez somos más.
somos, Bolaceros.